Comentario con una orientación escatológica a las lecturas de la misa del miércoles 4 de abril del 2018, miércoles de Pascua. En este día, en el Evangelio muestra la escena de Emaús, de San Lucas. Toda ella es enternecedora y muy ilustrativa. Cómo estaban los dos discípulos entristecidos, cómo esperaban. Muchas veces recuerda a todos los que estamos en este momento pues también esperando la nueva venida del Señor. Dice, ya ha pasado un tiempo, ellos ya ha pasado el tercer día desde que han pasado todas estas cosas. Y entonces pues les aparece el Señor sin que se den cuenta. Y claramente les recrimina. Necios y torpes de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en la gloria. Y entonces hay dos actitudes que toma el Señor. La primera, explicarles. Comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Y más adelante, pues tomó el pan, lo bendijo, lo partió y entonces se les abrieron los ojos. Y entonces ellos pues cambiaron, fueron otros hombres a partir de ese momento. Se dice que además de uno se dice que dice el Evangelio que es Cleofas, el otro se dice que es el propio San Lucas, el que narra, el mismo evangelista que narra el hecho. Entonces se pusieron, a partir de ese momento, pues cambiaron, como le habían conocido en la fracción del pan. Bueno, entonces nuestro Señor ha utilizado dos medicinas conjuntamente para revivir la fe, quizás una primero que otra. La primera es la Sagrada Escritura, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó. Es uno de los problemas que hoy tenemos, que la gente desconoce la Sagrada Escritura. Segundo, la Eucaristía. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio. Entonces fue el momento en que se le abrieron los ojos. La Eucaristía hizo el milagro. Es un milagro y hace milagros. Entonces, una vez que ya estaban caldeados por la Escritura, entonces la Sagrada Eucaristía hizo el resto. Bien, empecemos entonces por la palabra y por la Sagrada Escritura y luego terminaremos con la Escritura, con la Eucaristía. El esfuerzo que Dios ha hecho pues para que nos llegue su palabra y que la tengamos pues accesible, súper accesible, pues es muy grande. A través de 4 lenguas, 3 alfabetos diferentes, pues se nos ha ido transmitiendo en hebreo, en griego, en latín y en las lenguas romances. Basta recordar el letrero de nuestro Señor en la cruz, que estaba en 3 idiomas. Y no solo eso, sino que también hay que nos llegue a nosotros las cosas, el significado de las palabras evoluciona dentro de una misma lengua. Por ejemplo, en el español, pues en América, pues camarero, que se dice en España, es mesero, fontanero es plomero, sello es estampilla, billete es boleto o tiquete, y la manta es la cobija. Bueno, pues todo eso, todas esas dificultades tiene la Sagrada Escritura, pero nosotros tenemos que compensarlas con nuestro esfuerzo. A lo largo de 5.000 años, pues ha habido, para podernos transmitir la verdad que va ahí, primero la Escritura, a lo largo de más de 2.500 años, después los concilios, la teología y finalmente los catecismos. Se han utilizado
el hebreo, el arameo, el griego, el latín, el romance. Y no solo eso, sino que además hay distintos lenguajes, ¿no? Una cosa es el lenguaje literario, que utiliza para contar historias, parábolas, conceptos. El lenguaje físico o científico, que es, por ejemplo, el del credo. El lenguaje filosófico es el que utiliza la filosofía, la teología. Y con todo eso al final nos llega la comprensión de la palabra de Dios. Entonces es muy importante entender que hay distintas versiones de la Sagrada Escritura. Versiones originales en cada lengua están establecidas un poco por aproximación. No existe un texto cero comúnmente acordado de la Sagrada Escritura, y ni siquiera el texto hebreo masorético, que fue fijado a final del siglo I después de Cristo en sus consonantes y en el siglo IV en sus vocales. Quizás el texto más antiguo es el griego del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego, ya no está escrito en hebreo. Además, el canon del número de libros inspirados varía. Para los hebreos son solo 39, para los católicos son 73, los coptos son 79, los protestantes 66, los ortodoxos no tienen un canon oficial. Y hay traducción con versiones muy variadas en cada lengua. Hay dos traducciones que destacan en la historia. Uno es la Septuaginta, que está hecha en griego por 70 sabios judíos en el siglo III a.C. Por tanto, es casi el texto más antiguo original que tenemos, la Septuaginta. Y la Vulgata. La Vulgata, que es de San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo, partiendo del hebreo y del griego y haciéndolo en latín. No obstante, sabemos que la Biblia es inerrante. Eso significa que tiene falta de error, pues al ser inspiradas por Dios mismo, siempre dicen la verdad. Dios no puede engañarse, ni engañarnos, ni decir la mentira. Por tanto, no se equivocan. La Sagrada Escritura es la máxima autoridad en temas doctrinales y morales. Las palabras del Señor que nos llegan por la Sagrada Escritura, las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga refinada 7 veces, dice el Salmo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice San Pablo, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Entonces, ¿cómo sabemos que un libro o una versión de la Biblia está inspirado? Pues porque lo acepta la Iglesia con su magisterio, con su seguridad de que le asiste el Espíritu Santo. En la Iglesia latina, la versión oficial, inerrante, es la Vulgata. Se estableció en Trento, en el Concilio de Trento. En la Iglesia oriental es la Septuaginta, aunque tiene ciertas variantes. Además, ha habido varias encíclicas acerca de la Sagrada Escritura, y especialmente para dar importancia de primacía al sentido literal sobre el sentido espiritual. Pío XII, en 1943, dice en esta encíclica Divino Afflante Spiritu: tengan los intérpretes como la cosa principal procurar distinguir bien y determinar cuál es el sentido de las palabras bíblicas llamado literal. Sea este sentido literal de las palabras el que ellos averigüen con toda diligencia por medio del conocimiento de las lenguas, valiéndose del contexto y de la comparación con pasajes paralelos. León XIII, en la encíclica Providentissimus Deus, dice: siga religiosamente el exégeta el sabio precepto dado por San Agustín, no apartarse en nada del sentido literal y obvio, como no tenga alguna razón que le impida ajustarse a él o que haga necesario abandonarlo. En el Catecismo de la Iglesia Católica se dice: el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis
que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Y en esto está citando a Santo Tomás de Aquino también, el Catecismo. Por tanto, es importante leer la Biblia, es importante leerla, pero en versiones que tengan un nihil obstat, un imprimatur, unas notas, unos comentarios, etc. Desde antiguo se han utilizado versiones de la Biblia en varias lenguas para poder aproximarse al sentido original, literal, más perfecto posible. Y así, por ejemplo, ya en el siglo IV, III, Exaplas, Orígenes hizo la versión de las Exaplas en 6 idiomas, como la Políglota Complutense del cardenal Cisneros, de la que tenemos aquí y que pueden ver facsímiles en internet. Pero más frecuentemente se pueden conseguir versiones latín-castellano, como los antiguos misales, etc. Y es importante que si es posible, que esas versiones tengan referencia a los textos originales y a diccionarios en hebreo, griego y español. Para eso, pues hay programas de lectura comparativa en ordenador, tableta o smartphone, que creo que ayudan mucho a manejar con facilidad la Sagrada Escritura. Si no, el solo hecho del paso de páginas, pues se come mucho tiempo. Personalmente yo utilizo que se llama eSword, que es gratuito, se puede descargar en la red y se puede personalizar. Hay versiones para PC, iPhone, iPad y como no uso Android no puedo asegurarlo. Aquí vemos una pantalla habitual de trabajo de este programa. Aquí a la izquierda tenemos toda la lista de los libros, 73 libros. Como es un programa hecho por ingleses, por americanos, probablemente protestantes, pues hay veces que ellos meten en azul los libros que no consideran que son canónicos para ellos. Dijimos que ellos tienen 66 y nosotros 73, pero no pasa nada. Ahí está. Segundo lugar, el capítulo en azul de cada libro. Estamos aquí viendo el Evangelio de San Lucas, que tiene 24 capítulos. Tercero, el versículo y el texto, que siempre va señalado. Cuarto, muchas versiones simplemente con pestañas. Basta con tocar cualquiera de estas pestañas para que me aparezca en esta versión, sea en griego, sea en otra en español, sea etcétera. Aquí tengo, como ven, la Jerusalén 1976, la Nácar Colunga, la Conferencia Episcopal Española, algunas en inglés como la Douay Rheims, que es la traducción de la Vulgata al inglés, la Biblia de UNSA, Biblias en griego, Biblias en hebreo. No tengo tiempo para explicarles que no es que sepa hebreo, pero se le puede sacar muchas cosas si se tiene al lado este signo más. Cuando se tiene este signo más, cada palabra va unida al diccionario. La King James, que tiene el signo más, y eso es muy útil, etc. Y hay una de las pestañas es para comparar y otra para llevar en paralelo. Como ven, aquí tengo la Clementina Vulgata, y una es en español con el signo más para poder ver detrás de cada palabra la palabra original en griego, en hebreo. Además, tenemos aquí las notas, que pueden ser notas de distintas versiones, pero sobre el mismo versículo. Estamos viendo el versículo 24.6, pues aquí tenemos las notas, en este caso, de la versión de Navarra, del 1 al 12. Y por último, tenemos también los diccionarios. Por ejemplo, pues aquí tenemos la palabra resurrección en griego, el original, toda la traducción, etc. Esta es una versión, esta es una pantalla normal de trabajo, pero no son todos los recursos que tiene. Aquí tenemos, por ejemplo,
en cualquier momento, poniendo el cursor encima, por ejemplo, pues nos dice esta versión cuál es la que estoy leyendo. Es la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española en el año 2011. Basta con que le dé a un clic y entonces sale otra versión. Y puedo comparar textos. También puedo comparar textos, todos los que tenga instalados, todas las versiones de la Biblia, para ese versículo. Y entonces me va diciendo pues cómo cada uno lo ha traducido. Y en algunas versiones, como ve, tenemos un numerito que es la palabra original en griego, que traducida está aquí. Aquí tenemos en español. Y pues puedo comparar varias en español con la latina, con la inglesa, con las palabras en griego, etcétera. También se pueden hacer búsquedas, por ejemplo, una palabra o una frase, etcétera. Buscar todas las palabras, también hay buscar toda la frase exacta, etcétera, en toda la Biblia, en algunos libros solos, etcétera. Y para una versión, para otra versión, etcétera. Aquí he buscado la palabra abominación en la versión de la Conferencia Episcopal Española en toda la Biblia. Y me han salido 34 versículos encontrados. Parte de ellos son los que ven aquí. Está resaltada la palabra abominación. Además, se tienen documentos de consulta integrados, como el Atlas Histórico del Nuevo Testamento o el Catecismo de la Iglesia Católica, para irlo consultando a la par. Pero se pueden descargar Biblias, comentarios o notas, diccionarios, devocionales, gráficas, libros de referencia, etc. Gratuitamente la mayor parte, pero también hay otros de pago. Se puede personalizar el idioma del interface, los recursos que uno tiene, lo que se compara, etc. Un montón de cosas. Y cada uno se organiza como le venga más fácil. Y ya digo, este programa se llama eSword, eSword significa espada, electrónico, y yo estoy utilizando esta versión, que no sé si es exactamente la última, pero desde luego hasta 2017. El lugar donde se puede sacar es en www.e-sword.net. Ahí pueden encontrarla y descargarla. Bien, y además de la palabra Nuestro Señor, la segunda medicina que les aplica a los discípulos de Emaús es la misa. Es curioso que el Señor celebra misa el mismo día que resucitó. Celebra misa. Eso significa la importancia que Él le da a aplicar continuamente los méritos obtenidos por Él en la cruz. Eso es lo que hace la misa. Él obtuvo la redención para todos, pero se aplican en cada día, en cada momento. A cada situación, a cada día, a través de la misa. Todo, espiritualmente hablando, es fruto de la misa. Y con esto nos quiere decir el Señor que muestra la importancia del Calvario para toda la vida espiritual. El que hace la redención es Él, no somos nosotros. Y los méritos de Cristo son los que conmueven y sacan las gracias a Dios Padre. Si comprendemos la importancia del Calvario, entenderemos que en la misa unimos nuestros sufrimientos al de Cristo. Y con eso obtenemos de la cruz pues el Espíritu Santo y todas las gracias que obtenemos, porque de la cruz surge el Espíritu Santo. De hecho, nuestra vida espiritual será lo que sea nuestra misa. Si asistimos rara vez, de vez en cuando, y distraídos y sin entender lo que allí ocurre, pues será muy distinto de si asistimos diariamente y procurando sacar mayor partido de cada una de las partes de la misa. En otras ocasiones he comentado más cosas sobre la misa. Solo quiero ahora hacer notar que en el Calvario está la victoria y nuestra fuerza. Mientras se siga sin dar importancia a la Eucaristía, como decía la Virgen en Garabandal,
Pues de nada sirven homilías, procesiones y... Es muy importante el cuidado en la liturgia. Cosas como la comunión de rodillas y en la boca es importantísima. La bandeja de la comunión para que no caigan partículas al suelo. Todos esos detalles de respeto son los que demostramos que el Señor es nuestro Dios. Con la adoración eucarística, que es cuando el Señor se queda eucarísticamente en el sagrario. Así que mi recomendación es que asistan a misa y mediten en la misa con frecuencia. Pronto va a faltar el sacrificio perpetuo y en ese momento será la cumbre del poder del maligno en la historia. Y sabemos que va a faltar por las profecías. Así que aprovechemos el tiempo que aún tenemos para poder aprovechar esta gran gracia que el Señor quiso hacerla, quiso celebrarla desde el primer día que estuvo resucitado. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden ver diariamente estos comentarios con orientación escatológica a las lecturas de la misa y otros vídeos actualizados sobre escatología social y últimos tiempos en el canal de suscripción Vimeo de Antonio Yagüe, en la dirección http://vimeo.com/ondemand/hipótesis. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo comentario.